Bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos nuevamente con ustedes con otro módulo más de PNM y esto tiene que ver ya con la historia, hundirnos en la historia. Nos gusta hacer periodismo apoyado, anclado en la historia. Eh, Alguien dijo que hay algo que no se puede reformar en la historia. No es tan así, no es tan así, pero es muy difícil, salvo que uno utilice algunos argucios, algunas estrategias más bien discursivas y conceptuales, que sirve, sí, para, no digo cambiar, pero sí para resignificar algunas esperas, para resignificar algunos caminos recorridos, que tiene que ver cuando toda esa tensión, esa pulsión, ese deseo, ese caminar, ese discurrir en busca de una utopía en un momento se concreta. Es ahí cuando el pasado se resignifica. Si no, se convierte en otra frustración más y ese pasado que uno recuerda lo recuerda de otro modo. Es la única forma de cambiar esa forma de anclar en el pasado. Un viejo concepto que siempre lo defendía un viejo locutor que ya no está, ¿no? Que ya no está, no me acuerdo el nombre, pero ya me voy a acordar. Carrizo, Antonio Carrizo, uno de los tipos más inteligentes que ha tenido la Argentina, poder escucharlo frente al micrófono. Anclando en esto, y lo que estoy diciendo tiene que ver con lo que vamos a hablar dentro de algunos minutos, algunos segundos. Ayer se recordó, o se recuerda, al menos algunos que lo han conocido, y es bueno compartir, digamos, este recuerdo, esta resignificancia también con militantes, con gente que ha hecho mucho por el norte de Santa Fe, que ha abrazado causas casi imposibles, que ha elegido caminos difíciles para transitar este norte santafesino en defensa de los intereses de este norte santafesino. Estoy hablando de que ayer se recordó y se conmemora también para los amigos la desaparición física del padre Jacuzzi, aunque ya no estaba dentro de la iglesia. Se dice que los curas nunca dejan de ser cura, ¿no? Dejó esos oficios hace mucho tiempo, pero siempre se lo recuerda como el padre Jacuzzi. La ruta 32 que une Villocampo, Villana, se lo recuerda con su nombre, ¿no? Con su nombre, y se recuerda la militancia y todo lo que significó para el norte de Santa Fe la memoria y el transitar y la militancia particularmente de este cura tercermundista. Yo le digo los proconciliares, ¿no? Después de una famosa encíclica que se escribió ya por el año 40 45, con quien vamos a hablar me va a recordar porque conoce mucho de estos temas mejor que yo. Y vamos a charlar con quien fue una compañía en su vida, un amigo, donde seguramente está en condiciones de recordarlo de la mejor manera, que es la memoria de un amigo. Aníbal Sánchez desde Villana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Cracoña para PNM te saludo. Hola Uber, ¿cómo te va? Un gusto escucharte. Te seguimos siempre, por supuesto. Un saludo para toda tu audiencia. Bueno, cuánto me alegro, Aníbal. Siempre nos encontramos y siempre charlamos de estas cosas y otras tantas, ¿no? El presente nos convoca más que el pasado, pero sin duda un presente que tiene un pasado, un presente que, insisto, mira al pasado, que nos ayuda a ver un poco mejor cuando miramos un poco para adelante. ¿Cómo se recordó? ¿Cómo crees vos que tenemos que recordarlo al padre Rafael Jacuzzi, que ayer, como dije, se cumplieron 20 años de su desaparición física? Sí, exactamente, ayer se cumplió los 20 años desde que nos dejó Rafael, a una edad todavía joven, tenía 67 años, con mucho para dar, y bueno, por esas cosas de la vida y de la muerte, ¿no es cierto?, que partió un 22 de noviembre, y nosotros, yo creo que la mejor manera de recordarlo, y él así lo hubiese querido, es siguiendo de alguna manera su ejemplo, más allá de las acciones concretas. Fue un hombre que siempre estuvo luchando por las causas populares, buscando el bienestar de su pueblo, muy metido en su comunidad, solidario, un cura gaucho, y bueno, hizo todo lo que estuvo a su alcance, lo que pudo, poniéndole el cuerpo en muchas de las causas del norte. Yo creo que esa es la manera de recordarlo. Y en su momento jugó una parada fuerte en la región, fue uno de los protagonistas de lo que fue uno de los movimientos más importantes en la década
el 60, a fines del 60, en el 69, que fue el Ocampazo. Allí lo tuvo Rafael, junto a los gremialistas del ingenio azucarero, marchando hacia la ruta, poniéndole el cuerpo, resistiendo los enviones de la represión. Y bueno, y después siguió trabajando, siempre ligado a la producción, siempre ligado a su pueblo, tratando de buscar el bienestar, bregando por la educación, por mejorar la situación de cada uno. Un hombre muy importante, uno de los principales hombres que dio el norte santafesino, y tal vez por ahí, por esas causas de las ideologías y de las cuestiones políticas, no es reconocido o valorado en su justa medida. Tal es así que ha molestado en su momento a muchos sectores, y la prueba está de que ahí en su zona de Villocampo, donde él creció, nació, era oriundo de Las Mercedes, ese cartel que vos mencionaste que da nombre a la ruta provincial número 32 que une Villa Ana a Villocampo, se pusieron en su momento por una ley que sacó el gobernador Obey, amigo personal de Rafael Jacuzzi, se puso un cartel, una señalética, acá al inicio de la ruta en Villa Ana y otra ahí al entrar a la 32, en la intersección con la ruta 11 en Villocampo. 2 veces se han sacado, robado ese cartel. Se ve que aún muerto Rafael, a algunos le sigue molestando el solo mención de su nombre. Eso prueba del lado de quién ha estado luchando Rafael Jacuzzi. Viste en el clavo porque la pregunta apuntaba a eso, ¿no? Sin duda, Rafael Jacuzzi ha sido un hombre controversial, pues ha animado a hacer cosas que otros no se animaban. La represión, cuando se hablaba, no era que Clarín te sacaba tapa, la represión de los campazos era que te esquivaban balazos. Había estaba la gendarmería con gente tirando balazos en serio, no era joda eso. Digo, se dice poco de esto, ¿no? Bueno, hoy digo a veces agruparnos 4 o 5 para salir a reclamar, y qué sé yo, y tarda, el miedo como que los paraliza todo, y en realidad de frente no hay nada. Digo, que hoy venga la gendarmería a disipar un corte de ruta, un reclamo, es casi es un recuerdo. Y sin embargo, frente a eso se tiene miedo. Un grupito de gente con Rafa estaba tirando balazos y puso en marcha, que creo que fue se logró, digamos, el apoyo de algún gobierno, en el que a partir de ese momento la cuenca cañera y todo lo que era el complejo Arno nunca funcionó mejor, a partir justamente de lo que se había logrado desde ese famoso campazo, que hoy lo recordamos con algunas fotos, y no más que eso, ¿no? La gente habla de los campazos y cree que fue un corso, un movimiento, gente caminando no, significa un montón de cosas, ¿no? Lamentablemente no honramos, los presentes no honramos a aquel movimiento. Pero digo, Rafael Jacuzzi era controversial. Y yo tengo dudas que la controversia sea el tocar intereses, Aníbal, porque los intereses que enfrentaba Rafael Jacuzzi, yo no sé si anidan acá en el norte de Santa Fe. No sé si anidan en el norte de Santa Fe. Me parece que la controversia que generaba Jacuzzi enfrentaba más a los prejuicios de la ignorancia. Me temo, no sé si compartís eso. Sí, de alguna manera el hecho de haber sido cura, seguía siendo cura porque él nunca fue pasado, digamos, al laicado, como se dice, de la Santa Sede, pero bueno, era un cura que no ejercía el ministerio. Pero creo que el hecho de haber sido cura marca un punto importante en una sociedad fervientemente católica, más en esa época, y creo que por ahí viene, lo veían muchos sectores, sus allegados, digamos, sus familiares, o sus vecinos, sus amigos, y la misma iglesia, como casi como un renegado o un traidor, digamos, a la religión, o a esa casta que representa la religión. Creo que eso un punto importante y tenía que ver. Pero después también en su lucha que él enfrentó, como que se puso del lado de lo más pobre, de lo más humilde. Si bien en su momento, en la gesta de los Campazos, que fue una gesta de la más importante del norte, fíjate que fue en abril del 69, anterior a lo que fue después el Rosario
Riazo, el Cordobazo, el Mendozazo, que fueron posteriores, pero en mayo del 69, acá se inició esa movilización tan importante y que marcaba un grado de conciencia de la población que hizo de que se uniera y se levantara ante la posibilidad de que se cerrara el ingenio azucarero, que era su principal fuente de trabajo. Fíjate que después, muchos años después, el ingenio se cierra y nadie mueve un dedo prácticamente. Se cierran todas las industrias de la zona y la población permanece expectante y callada a ver si viene alguien a traerle el maná del cielo, cuando que en ese momento, en aquella época, se luchaba por lo que uno quería, pretendía y aspiraba. Bueno, esa aspiración, ese objetivo en común unió a esa población y bueno, eso es mérito de una crónica de la época, que bueno, era otra sociedad, con otra efervescencia, digamos que había un sector de lucha de clase más avanzada. Y bueno, ahí estaba Rafael como uno de los concientizadores o dirigentes de esa época. Y bueno, sí, de alguna manera, tal vez en su momento no se veía bien, pero después se fue como desplegando los intereses que representaba uno y otro sector. Yo me acuerdo cuando Rafael ya volvió, después de estar preso y de estar exiliado, cuando volvió del exilio, muchos de sus antiguos compañeros que habían conformado con él la Liga Agraria del Norte, que era una organización muy importante en la zona, que por algunos objetivos reivindicativos, y que era mejorar, bueno, la vida del chacarero y mejorar los precios de la producción en ese momento, sobre todo algodonera. Bueno, cuando él volvió, ya lo miraban de lejos, o sea, ya no lo sentían compañero y más bien lo sentían como alguien que le podía traer problemas. Eso lo palpó Rafael y bueno, fue una de las luchas que tuvo que sobrellevar en su momento, pocos años después, digamos, de lo que estamos hablando de la década del 80, o sea, 10, 15 años después de todo ese movimiento que significó en ese momento en la zona, que fueron las ligas agrarias. La iglesia lo dejó prácticamente de lado, no tuvo apoyo, no lo cobijó, porque como vos bien decís, no reivindicaba aquellas políticas correctamente miradas por una iglesia que se sentaba a hacer negocio con los poderosos, digámoslo como corresponde y como verdaderamente es. A diferencia de algunos curas, que hoy, por ejemplo, hay 2 o 3 que son, alguna prensa tienen y que hacen un trabajo parecido, pero que no son los que se sientan a decidir en el marco de donde se decide en la iglesia, quiero decir, los jerarcas de la iglesia, disculpame que utilice el término jerarca. Y bueno, Rafael Jacuzzi ha sido uno de esos pocos curas antisistémicos que se opusieron a lo que entendía que era una verdadera injusticia, pero abrazó la causa peronista, se sintió bastante cómoda ahí, ¿no? Como cualquier persona que piensa parecido a Rafael. Las causas del justicialismo, las que abraza el justicialismo, cobijan bastante a gente que se parece. Y sin embargo la política no le dio el lugar que seguramente le hubiera otorgado más herramientas de lucha a Rafael. También ahí tuvo sus problemas, ¿no? Sí, también porque viste que en el seno del peronismo también existen esas contradicciones. El peronismo es un movimiento que alberga a todo el que anda caminando y se siente peronista, aunque a lo mejor no lleva adelante los postulados, la doctrina del peronismo, o las banderas del peronismo, pero bueno, es un movimiento amplio. Y sí, ya en esa época había diferencia dentro del seno del peronismo, los sectores donde estaba Rafael con otros sectores más de derecha, más burócratas, bueno, no olvidemos que fue el momento en esa época de la AAA, de los movimientos de las organizaciones armadas. O sea, esa lucha después se trasladó y bueno, todo eso fueron, digamos, prendas a cobrar después en su momento, cuando ya el peronismo estaba en manos de otros sectores. Rafael, es cierto, ya tenía poca cabida o era mirado de reojo, salvo algunos, como te decía, que lo querían más por una cuestión de afecto, que tal vez más que
que a lo mejor de una cuestión ideológica, que sí, viste, que lo ayudaban, lo toleraban, entre ellos el gobernador en su momento, Obey, que lo quería mucho porque Obey había venido acá como JP en su momento a Villa Guillermina, cuando ya Rafael era un dirigente de la zona, y sentía cierta admiración, y él lo decía, que aprendió muchas cosas con él en su momento, y de alguna manera reflejaba después con su accionar esa gratitud hacia Rafael. Pero bueno, no fueron todos así, por supuesto. Rafael tuvo una participación política también dentro del peronismo, en la época de la ley de lemas. Habíamos formado acá un sublema para disputar la comuna local. Bueno, fue un intento, más una sola vez, que por poco no lo consiguió, pero bueno, después ya siguió por otros caminos, digamos. También se puede decir que fue corto todo su accionar, porque justo cuando maduraban un montón de cosas, de cuestiones que llevamos adelante, bueno, se le terminó la vida. Sí, después de los 70 y de lo que vos hablabas de los movimientos armados, de López Regas y demás, vuelve la democracia, después del videlismo y todo este desastre que fue, ¿no? Gana Alfonsín y el peronismo se reagrupa, por esto del pragmatismo que tiene el peronismo, se reagrupa en la derecha, el peronismo que fue el menemismo, ¿no? Bueno, mucho menos naturalmente esa gente que pensaba como Rafael iba a tener alguna mínima responsabilidad, alguna cabida. Cuando el peronismo viró para otro lado, Rafael ya no estaba, ¿no? ¿Alguna última reflexión, Aníbal? Nos despedimos y te agradezco mucho estamos 2 minutos y recordar a una persona que en conjunto, y es mutuo la admiración que tenemos, ¿no? No, te agradezco yo a vos, Uber, que bueno, en tu labor de periodista lo recuerde. Rafael, como te decía, uno de los principales hombres del norte santafesino. Y bueno, para mí es importante poder manifestar algunas cosas que recuerdo de él. Yo estuve en la última etapa junto a él, trabajando en lo que fue la cooperativa El Quebracho Colorado. Un emprendimiento importante que tuvo su momento de auge, y después, por supuesto, como todas cosas, propio de este sistema capitalista que nos asfixia, bueno, tuvo también su decadencia, y en eso tuvo que ver mucho la falta física de Rafael, que de alguna manera era el impulsor y el timón de todo esto, y después ya no fue lo mismo sin él, porque es como que cuando muere un padre, después los herederos tiran uno para un lado, otro para el otro, o por ahí no es lo mismo, pero bueno, por esas cuestiones, pero ese fue un legado importante que dejó y que hoy se mantiene de alguna manera en Villa, no con la dimensión de cuando estaba Rafael, pero bueno, digamos que ese modelo, objetivo, ese ejemplo siga aún vigente. Y muchas otras cosas que hacen a los preceptos que Rafael predicaba acá en la zona, bueno, se recuerdan, no en la medida que uno quisiera, pero bueno, los que estuvimos cerca de él, estamos de alguna manera para recordar ese momento o esa vivencia que tuvo Rafael acá en el norte. Así que ese ejemplo está siempre latente y de alguna manera hay que tratar de seguirlo. La manera de seguirlo es que haya algún libro escrito sobre la vida y emparentarlo con los procesos políticos y sociales institucionales. Y vos sabés que estamos en esa, es una deuda pendiente y que sí, estamos trabajando, vamos a sacar un libro, sí. Vamos a sacar un libro sobre la historia, la vida de Rafael, que de alguna manera la historia del trabajo acá en la zona. Estamos trabajando en algunas cosas ya hechas y le vamos a dar forma próximamente, en poco tiempo. Es una deuda pendiente que tenemos con él. A ver, ponerlo como una contracara, digamos, de los procesos políticos y sociales, de cómo se fueron dando con lo que defendía Rafael, es una manera interesante de estableciendo desde este parangón para poder comprender mejor lo que se decía y lo que se hacía en realidad, ¿no? Y lo otro, Aníbal, la Ruta 32, que a partir de hace algunos meses que se está prolongando, va a llegar hasta Tres Bocas, va a ser la continuación de la Ruta 32, ¿también va a tener el nombre de Rafael Jacuzzi? ¿Se está gestionando esto? La verdad que desconozco, porque no sé el decreto presidencial o la ley de la provincia si estaba delimitado. Villocampo, Villana. Creo que no, no estaba delimitado.
y me parece que tendría que ser, viste, si es que el nombre de Ruta 32 lo comprende hasta Las Tres Bocas. en su totalidad el nombre de Rafael Jacuzzi. Claro, si todo ese tramo lleva ese nombre, creo que sí. Bueno, habría que Pero averiguarlo. la verdad Si es que no, no te puedo asegurar. y si no, habría que gestionarlo. Así es. Aníbal, te agradezco mucho, ¿eh? Un abrazo. Gracias, Bober.